Número 20. Título ligero semicompleto entre el actual campeón Miguel Escobar y el ex campeón Billy Roy. En el mundo del boxeo hay esperanza. No puedes evitar decir que esta noche podría producir... Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 21 de junio del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, y seguimos con esta segunda entrega de nuestro Top 40 de esas grandes películas del maravilloso mundo del boxeo. Y para esta segunda parte nuevamente tengo la grata compañía de Jorge Morales, otro de los grandes púgiles del boxeo. Jorge, buenos días, nuevamente madrugando aquí hablando sabroso de boxeo. Mario, muy buenos días. Vale la pena madrugar si es para hablar de cine y sobre todo para hablar de boxeo. El mundo inagotable, un tema que le ha dado éxito a muchas productoras a lo largo y ancho de nuestro mundo, por Argentina, por Italia, en Francia, aquí en Colombia, incluso una película que la dejamos por fuera porque ya la había metido usted en uno de sus rankings, El Piedra. Claro, El Piedra. Así que vale la pena. Una buena película, usted me invitó muy amablemente a ver la premier, pero vale la pena seguir hablando de boxeo y por supuesto, Mario, echarle un repaso a las 20 mejores películas según nuestra opinión en el mundo del boxeo. Probablemente más de uno se va a sorprender que en nuestro top 5 no esté Rocky Balboa, acaso la saga de deportes más famosa de Hollywood. Exactamente, Jorge, y esta nuestra posición número 20, una buena película, no le fue tan bien en la crítica. Southpaw, una producción que en algunas latitudes se conoció como Redención. En la dirección estaba Antoine Fuqua, el hombre conocido por Training Day, un reparto impresionante, Forrest Whitaker, Jake Gyllenhaal. Ay, Dios mío, Rachel McAdams sale absolutamente preciosa, despampanante. 50 Cent haciendo de ese empresario de boxeo inescrupuloso, y una producción, Jorge, que muestra otra vez una caída en desgracia y la vuelta a la gran carpa. Sí, señor, con un antagonista, Miguel Escobar, un colombiano, un púgil colombiano. Qué apellido, madre mía. Pero como usted lo decía, con un reparto sobresaliente, Jake Gyllenhaal, que lo hace muy bien, Rachel McAdams, muy famosa, espectacular, como usted lo dice, y que se destacó muchísimo en Sherlock Holmes, en A Most Wanted Man, una de las últimas películas que hizo con vida Philip Seymour Hoffman. También, 50 Cents, que durante mucho tiempo fue uno de los hombres más cercanos a Floyd Mayweather Jr., uno de los últimos grandes boxeadores y quien se retiró invicto. Y por supuesto, Forrest Whitaker, un actor sobresaliente. Me gusta mucho esta película, Mario, cómo se logran las peleas. El momento de subir al cuadrilátero, de enfrentar a su rival, me parece que eso es algo que siempre le ha costado a las películas de boxeo. Cuando usted está acostumbrado a ver boxeo todo el tiempo, de pronto ver las escenas le parecen un poco inverosímiles. Pues en este caso me parece que la dirección hace que las peleas, sobre todo entre Gyllenhaal y Miguel Escobar, el colombiano que parece más boricua que compatriota nuestro, quedan muy bien logradas. Sí, parece más mexicano que otra cosa. Y otra de las virtudes de esta película, Jorge, es que a pesar de tocar el tema un poco trillado en las películas de boxeo, y ustedes como oyentes se habrán podido dar cuenta a lo largo de este top, es que el boxeador que cae en desgracia y que vuelve a la vieja escuela, y por lo general ahí aparece un viejo entrenador que se las sabe todas en el mundo del boxeo y que reafianza las actitudes que tenía Billy Esperanza para volver a ganar ese título mundial. Sí, y un papel muy importante, Mario, muy preponderante en el mundo del boxeo, como usted lo dice, lo vamos a hablar también en otras películas que siguen en el ranking, porque se cumple el mismo papel, y es la exigencia del entrenador al púgil para que se ponga a punto, para no dejarlo pelear en determinadas condiciones, para exigirle disciplina, para exigirle concentración, para exigirle que se aleje de los vicios, del alcohol, del cigarrillo, etcétera, y para marcarle una hoja de ruta si quiere volver a ser el mejor. Esto lo vemos en esta película, por supuesto, con un Forrest Whitaker que lo hace, como siempre, de muy buena manera, pero también lo veremos más adelante en otras películas, donde muchas veces el boxeo lo que permite es la redención del hombre caído en desgracia, bien sea por una pérdida familiar, por una pérdida económica o, por qué no, por haber caído en prisión. Número 19. Las vírgenes, el campeón de peso welter del mundo, Emil Griffith.
Top número 19, oyentes de Caracol Radio, de don Jorge Morales, para una película vibrante, emotiva, de 1999, dirigida por Norman Jewison. Se trata de The Hurricane, la historia del huracán Carter, interpretado aquí magistralmente, Jorge, por Denzel Washington, este gran campeón venido a la desgracia. Sí, me parece que un tipo muy ligado también a las películas de boxeo, a las películas de acción, como lo es en este caso Denzel Washington, otro asistente usual a las grandes veladas en Las Vegas, en Nueva York, en Atlantic City, y en este caso con un boxeador caído en desgracia, con la injusticia del sistema carcelario en varias partes del mundo, y en este caso es en los Estados Unidos. Denzel Washington interpreta de muy buena manera a Rubin Carter, quien incluso fue contendiente por el título mundial, peleó contra Joey Giardello en 1964, cayendo por puntos, y que además pues estuvo muchísimo tiempo preso por un múltiple homicidio que nunca cometió en su sitio natal, en su lugar de nacimiento. Así que una película buena, no solo de redención, sino en este caso de cómo el sistema debe redimir al hombre que juzgó y que encarceló injustamente y que lo hizo perder varios de los mejores años de su vida en cuatro paredes, cuando realmente no había hecho nada malo. Y Jorge, tristemente, simplemente sí, el sistema, simplemente por ser un afroamericano, lo cogen como el culpable de un crimen que no comete, y llega hasta tal la fama que su historia queda consignada en un libro, y el gran Bob Dylan, ganador del Nobel, termina escribiéndole una canción que pegó muy bien en las radios, y es una canción muy bonita acerca de este peso medio Rubin de Hurricane Carter. Número 18. Jimmy, good to see you. You too, Joe. Yeah. Hey, what's all this, eh? Come on, sit down. How's your workout? Yeah, good. You eaten yet? No, I'm alright, thanks. Could you bring my friend here a steak, please? No, honestly, Joe. Llegamos a la posición número 18 con una película del Reino Unido dirigida por Thomas Napper. Se trata de Jawbone, o El último asalto, como se presentó en algunos países, Jorge. Y una de las cosas que me llama la atención de esta película es lo arraigado que está el boxeo en el Reino Unido. Es un país que respira boxeo. Sí, Mario, tiene usted toda la razón. Yo creo que en ninguna parte del mundo se vive tanto el boxeo como en Reino Unido. Uno puede hablar de México, puede hablar de los Estados Unidos, pero realmente la importancia que tiene el boxeo, alguna vez lo hablábamos, incluso con un hombre que ha sido múltiples ocasiones campeón del mundo y en 3 pesos distintos, como Jorge Linares, el venezolano, nos decía, mire, yo estoy en Inglaterra y a mí en ninguna parte del mundo me reconocen tanto como en Inglaterra. Ni siquiera en mi país natal, en Venezuela, o ni siquiera en Japón, donde yo viví muchísimos años. Jorge Linares, que ha protagonizado grandes batallas frente a Tony DeMarco, frente a Vasily Lomachenko, frente a Yayo Thompson, y nos decía que es realmente increíble cómo se mueve el deporte, y el deporte de las narices chatas en el Reino Unido, un país que en este momento pasa por una muy buena situación, con varios campeones del mundo y una pelea muy esperada, además, como será ante Tyson Fury y Anthony Joshua. Dicen muchos que será la pelea más importante en la historia del Reino Unido. Y Mario, volvemos a un tema que habíamos tocado al inicio de este top 20, la redención, la necesidad que tiene un boxeador de volver a recuperar su vida, de volver a centrarse, de volver a tener un camino fijo, y la presión de su entrenador, en este caso de Johnny Harris, quien hace como Jimmy McCabe, exigiéndole determinadas cosas y también diciéndole que tenía que ser el hombre responsable del gimnasio en el que entrenaba a varios niños y a varias personas. La realidad del boxeo, Mario, que sigue siendo la misma en la gran mayoría de países del mundo, independientemente de que sean del primer mundo o del tercer mundo o países en vías de desarrollo, como dicen otros. Cómo el boxeo le permite a la clase trabajadora, le permite a los pobres ser alguien, tener una vida organizada, alejarse de las pandillas, de las drogas, de la precariedad, dar una nueva oportunidad en la vida y, por supuesto, ser las personas que pueden velar por sus familiares. Número 17. Llegamos al lugar número 17 y cuando estábamos elaborando esta lista, usted, Jorge, me dijo, tiene que estar ahí. Por supuesto, aquí está, de 1993, como dicen los argentinos, Gatica el Mono. Y para los que no conocen la faceta de Leonardo Fabio como
director de cine, más que como cantante, pues aparece esta historia inspirada en hechos reales con muchos tintes políticos, Jorge. Sí, muchos tintes políticos. El ícono probablemente más importante del siglo XX en Argentina, como lo fue Juan Domingo Perón, el hombre fundador de uno de los movimientos más importantes, de los descamisados, quien fue presidente en más de una ocasión, tuvo que irse al exilio, estuvo en Paraguay, estuvo en España, volvió, falleció, quedó Isabel Martínez, su esposa, y terminó siendo víctima del último golpe de Estado en Argentina, como lo fue la dictadura militar. Y por otro lado, un deporte que tiene mucho arraigo en Argentina, Mario, como lo es el boxeo, del de Luis Ángel Firpo, que peleó frente a Jack Dempsey. Incluso Julio Cortázar le dedicó un cuento y contó muchas veces que esa fue una de las peleas que le marcó su gusto por el boxeo. Y por otra parte, el Mono Gatica, uno de los ídolos históricos del boxeo argentino, tuvo la oportunidad de pelear incluso en el Madison Square Garden en 1950, donde no llegaban muchos latinos, en un mundo mucho menos globalizado y comunicado, peleando frente a Ike Williams y frente a Terry Young. El Mono Gatica, que tuvo un final bastante trágico, fue atropellado por un autobús, pero que además, pues como le digo, fue uno de los íconos del boxeo argentino. Por supuesto, no habla del boxeo argentino y tiene que hablar de Pascualito Pérez, el primer campeón mundial que tuvo ese país, además campeón olímpico. Tiene que hablar de Nicolino el Intocable Loche, quien peleó en 2 ocasiones con Pamberé. Tiene que hablar de Carlos Monzón, que su estilo nunca gustó mucho, pero que por supuesto ha sido uno de los mejores deportistas en la historia de Argentina. Y por supuesto, como lo decíamos, el Luna Park, un arraigo impresionante de ser parte del paisaje histórico y cultural, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino probablemente del boxeo mundial. Pero corríjame una cosa, y creo que eso lo muestra la película, Jorge, ese combate que tuvo en los Estados Unidos no le fue bien a Gatica, creo que lo noquean rápido, ¿o no es así? Le pierde frente a Ike Williams, sí señor, cae noqueado, le gana a Terry Young, le hace 2 peleas en el Madison Square Garden, una en 1950 y la otra en 1951, y de hecho las hace con poco tiempo de distancia, poco más de un mes entre una pelea y otra. Gana frente a Terry Young, pero después cae noqueado frente a Ike Williams. Y la frase de la película, Mario: 2 potencias se saludan, cuando se encuentra el Mono Gatica y Juan Domingo Perón. Número 16. La historia de la pelea de hoy, su estilo, sus diferencias en estilo han hecho que una revista deportiva diga: es el cavernícola contra el caballero. Veamos qué ocurre en el cuadrilátero, Bill. ¿Estará listo el retador para subir al cuadrilátero? ¿Ya sabes qué vas a hacer? No sé. Los 4 siguientes lugares en nuestro conteo, incluyendo esta posición número 16, tienen cosas en común, comunes denominadores. Llegamos, sí señores, no quedan los 10 primeros, pero hay películas mucho mejores del boxeo. Jorge lo decía también. Rocky de 1976, ganadora en su tiempo ante la sorpresa de todos a mejor película en los premios Oscar de la Academia, y un Sylvester Stallone inmenso en esta película de John Atwilson, Jorge. Sí señor, un Rocky basado en un mítico boxeador estadounidense, Chuck Wepner. Para los que no han visto, les recomiendo 30x30 de él, hecho por ESPN, una especie de reportaje, o no, más, una especie no, un muy buena docu-reportaje, porque es corto para hacer un documental, pero bastante largo para hacer un reportaje sobre la vida de Chuck Wepner, el hombre que inspiró a Rocky Balboa, con muchísimos ingredientes, Mario. Una película que probablemente ha tenido más números que Viernes 13 con Jason Borges, pero que vale la pena destacar en el momento en el que estaban 2 potencias enfrentadas. Iván Drago, el famoso boxeador soviético con una talla tremenda, que termina noqueando a todo el mundo, frente a Rocky Balboa, en este caso personificado por Sylvester Stallone, un guión que sacó a Stallone probablemente de una posición de no ser tan conocido, de haber hecho películas de cine para adulto antes, de haber tenido que empeñar incluso su perro en alguna ocasión, como él lo contó, para después volverse un mito del cine y de Hollywood con esta saga que, recordemos, va hasta Rocky V, la última de ellas en 1990, y que ha seguido con otras como Rocky Balboa, Creed 2 y ahora Future. Así que una saga interminable, pero creo que vale la pena destacar esta, Mario. Sí. La 1, porque es donde todo inició y que para mí es la mejor. Sí, esta es la que vale para mí también, y pues complementada con ese gran reparto: Talia Shire, estuvo en El Padrino, Burt Young, Carl Weathers, que fue el famoso Apollo Creed, y un actor que ya tenía una carrera importantísima y que fue ese gran entrenador, Burgess Meredith, en Rocky de 1976. Número 15. All
his head so quick. And he can counter so fast that it makes it difficult for Webner. This is a heavyweight championship fight, slated for 15 rounds. And the real question is, can Ali knock out this man? Many people say no. Y Jorge ya nos prevenía, llegamos a la posición número 15 con la historia, podría ser el detrás de cámaras de Rocky, con la película The Brawler del año 2018, que tenía a Amy Smart, Joe Pantoliano, que estuvo en una de las películas de Christopher Nolan, y Zach McGowan, y usted lo nombró, Jorge, ese famoso boxeador que le aguantó varios rounds a Ali y que inspiró a esta película y que terminó con pleito. Sí, claro, con Chop Webner, y que terminó con pleito con el mismo Stallone, como lo retrata esta película. Le aguantó una buena parte de la pelea a Mohamed Ali como un desconocido. Pelea con el peso pesado más destacado de todos los tiempos. Una persona de un barrio trabajador, de un barrio humilde, como la gran mayoría de los púgiles, que había tenido peleas antes con otros destacados de los pesos pesados como Ernie Terrell, ganándole incluso por puntos a Terrell, pero que después llega su gran oportunidad ante Cassius Marcellus Clay, Mohamed Ali, peleando los dos títulos que en ese momento habían vigencia, el del Consejo Mundial de Boxeo y el de la Asociación Mundial de Boxeo. Recordemos que después nacieron otras asociaciones, como lo fue la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Usted lo ha dicho, terminó con pleito, y lo dijimos antes también, hay un 30x30 de ESPN muy recomendable con respecto a cómo fue la historia y el detrás de cámaras de Chuck Webner, cómo se inspiró Stallone en él, cómo fue su pelea con Cassius Clay, porque realmente para la gran mayoría de boxeadores pelear con Cassius Clay no era una cuestión de perder o de ganar, era una cuestión de tener la oportunidad de enfrentar al que para muchos es el más grande de todos los tiempos, y lo decía Alfredo Evangelista, que cayó también por puntos frente a Ali, el uruguayo nacido, que residía en España, y lloraba hablando de la pelea con Mohamed Ali, que haya caído derrotado, Ringo Bonavena, Joe Frazier. Así que vale la pena echar una mirada a un hombre que inspiró a lo que decíamos, la saga de deportes, ni siquiera de boxeo, sino de deportes en general, más importante que ha producido Hollywood, como lo de Rocky Balboa. Y un dato anecdótico, tanto en Rocky como en esta The Brawler aparece en el reparto Borjan. Número 14. Welcome to this evening's very special main event. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing... Yo creo que esta película se paga solo con esa voz, Jorge. Creo que no hay otro hombre. Con la famosa voz, sí, no, es de que... Michael Buffer. No, por Dios. Qué monstruo. El anunciador más famoso que tiene el boxeo mundial, cobra cifras astronómicas por cada pelea, pero y las vale, Jorge, vale cada peso, dólar, cada dólar. Su hermano es el anunciador de UFC, Mario Bruce, y hay que decir que en el boxeo hoy en día los que mandan la parada, los dos más famosos, uno, Jimmy Lennon Jr., que ha tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones en nuestro país, la última de ellas con el famoso Knockout a las drogas, una serie de veladas que organiza la Asociación Mundial de Boxeo, y en otro caso, Michael Buffer, que ha estado ligado durante muchísimos años y estuvo ligado durante muchísimos años con la cadena HBO. ¿Acaso la señal más importante de la historia del boxeo, que hace un par de años decidió abrirse de este negocio e invertir lo que invertía en el boxeo en otras producciones, entre ellas los documentales? Y está una película sencilla, Jorge, Grudge Match, o La Gran Revancha del año 2013 de Robert De Niro y Sylvester Stallone, es más o menos como enfrentar a Jake LaMotta, el cemental italiano, al popular Rocky Balboa, en una película donde ellos ya después de 30 años deciden subirse otra vez al ring, pero ya son un par de adultos mayores, y pues es una película divertida. Le pegaron con todo, pero me parece que es una comedia bien lograda y que retrata otro punto de vista del boxeo. Bien lograda, Mario, y que cobra vigencia en momentos como hoy, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la intención de Mike Tyson de volver a los ensogados a pelear dentro de las 16 cuerdas con sus 53 años. Muchos han criticado y muchos han dicho darle una licencia de boxeo en cualquier estado. Recordemos que en Estados Unidos pues las licencias las da cada estado, la Comisión Atlética de cada estado. Se ha hablado que podría hacer esa trilogía con Evander Holyfield, también mucho mayor que él, cercano a los 57 años, pero cobra mucha vigencia esta película con dos grandes actores como Robert De Niro, que también lo vamos a nombrar en otra película donde cumple, bueno, en otras dos películas, Mario, si la memoria no me falla en este momento, de acuerdo a lo que nos queda, teniendo en cuenta sus dos papeles preponderantes y de suma importancia en aquellos dos filmes. Número 13. Esta pelea no es justa. Él es demasiado lento para mí.
Yo digo que George Foreman es una momia. Es muy lento. ¿Conocen el nombre de mis oponentes? Llamaré a George Foreman la momia. En el lugar número 13 aparece del año 2001 Ali. Así, simplemente la hizo Michael Mann, el gran realizador que hizo Hit, Fuego contra Fuego, y aquí Will Smith interpretando al bocón. Sí, era un gran personaje del boxeo, pero era un bocón el señor Muhammad Ali o Cassius Clay, Jorge. Una película interesante, Mario, porque probablemente trata la etapa más polémica, más dura, de mayor protagonismo de Muhammad Ali, y es desde 1964, cuando le gana a Sonny Liston, con aquella foto que es muy, muy interesante y muy importante, con Sonny Liston tirado y Muhammad Ali parado al frente de él. Esa pelea fue en 1964 hasta 1974, la pelea que lo consagra para mí como leyenda, noqueando por única vez en su carrera a Big George Foreman, pero por supuesto ha tocado otras facetas muy interesantes y que para mí es lo que convierte a Ali en leyenda y en figura. Su renuncia a ir a Vietnam, la frase famosa de a mí los comunistas no me han hecho nada, no son los que me dicen negro de mierda, no entiendo por qué tengo que ir a matar comunistas, y por otra parte su conversión al Islam, muy cercano a Malcolm X, una figura preponderante, y dos de las figuras afroamericanas probablemente con Martin Luther King más importantes del siglo XX, con Angela Davis también, así que vale la pena porque nos trata la etapa más efervescente y de mayor, la vorágine más grande de Muhammad Ali en esos 10 años de protagonismo. Desde Sonny Liston, la trilogía con Fraser, y finalmente esa última pelea, legendaria última, porque es la que cierra la etapa de su pelea, de Rumble in the Jungle en Kinshasa, en Zaire, ante George Foreman. Número 12. Rugidos en la selva. Ali contra Foreman. ¿Por qué están peleando en África? No lo sé. Dos boxeadores negros. Publicidad. Créeme, Don King sabe lo que hace. Y en el top 12 decía que todas estas películas tienen relación, y aquí nuevamente otra versión, otra visión que hizo la película Shock the Bleeder o El Sangrante, porque si ustedes ven esta película se dan cuenta porque tenía ese apodo que no le gustaba ni cinco a Shop Webner, un hombre que así literalmente le rompían la cara, pero él seguía combatiendo, Jorge. Sí, como otros tantos peleadores que se encargaban de dar espectáculo, en este caso Chuck Webner, el hombre protagonista de la película y de quien ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, pues es un tipo que recibe los golpes con la mejor forma que encuentra para parar los golpes es con la cara. Lo interpreta Liev Schreiber. Sí. Un actor muy famoso, Mario, usted lo conocerá mejor que yo, pero que además tiene otra cosa muy interesante. Liev Schreiber, el narrador, la voz en off de para mí la mejor saga que ha hecho canal alguno sobre el boxeo, 24/7 de HBO, una especie de previa, y no previa de días, sino de semanas, de cómo se preparaban los boxeadores. Esa saga también la hicieron de otros deportes, del hockey sobre hielo, del fútbol americano, de la NBA, del béisbol, pero sobre todo los los boxeadores, los enfrentamientos de Roy Jones, de Manny Pacquiao, de Juan Manuel Márquez, de Floyd Mayweather Jr., de Miguel Cotto, tenían la espectacular voz en off de Liev Schreiber, que en esta ocasión pues no es nada ajeno a la realidad y al mundo del boxeo, interpretando de una gran manera a Chuck Webner. Y aquí acompañado por su compañera sentimental, la bellísima Naomi Watts. Número 11. Te tocó mejor espectáculo del que pensabas, ¿eh? ¿Todavía puedes? Sí. Ya me siento mejor. Y en el lugar número 11, otra de esas películas que Jorge Morales me dijo tiene que estar ahí, y aquí está, muy buena, sí, a mí me encanta, Gladiador de 1992, par de actores, señores actores, Robert Loya, que estuvo en Scarface, y el maestro de maestros fallecido recientemente, Brian Dennehy, ustedes lo pueden recordar por ser el villano de Rambo en su primera entrega, Jorge. Aquí también funge de malo de la película, Mario, lo hablaba con usted también antes de hacer este programa, me parece que una película que no envejece tan bien, queda varias partes sin concluir, pero me sigue gustando la realización. Cuba Gooding Jr., que lo hace bastante bien. James Marshall, que probablemente no fue un actor con tanta trascendencia como uno hubiera esperado, y también con la participación de John Seda,
que no sé si habrá también sido tan reconocido como él merecía o como él creía que lo iba a hacer. Hace un muy buen papel de un púgil de hijo de cubanos, y que además Mario después participó en Pacific, que es como la secuela o la otra cara que muestra HBO de Band of Brothers. En este caso es de la guerra que libraron y de las batallas que libró los Estados Unidos en el Pacífico contra el Imperio japonés, y por supuesto usted lo dice, con unas actuaciones muy buenas, sobre todo la del recientemente fallecido Brian Dennehy, que es el malo de la película, el señor Robert Loya, que hace de matchmaker, de promotor, pero que además, pues creo que aunque no haya envejecido, también sigue siendo una muy buena película del mundo del boxeo clandestino en los Estados Unidos. Bueno, sonó la campana, hacemos una pausa y ya volvemos con el tramo final del Top 40 de las grandes películas del boxeo. Hola, hijo. Ahora voy. Número 10. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en el Top 40 de las grandes películas del boxeo. Llegamos a nuestro lugar número 10 y ahí escuchamos la campana con una maravillosa película, y el que le quede alguna duda de cuán polifacético puede ser el gran actor Daniel Day-Lewis, que se dio una vuelta por esta película, The Boxer, El Boxeador, así simplemente, de 1997, acompañado por Emily Watson. Y ese trasfondo histórico de esta película es maravilloso, Jorge, es excelso. Con Brian Cox también, por supuesto con Emily Watson, como usted lo decía, una muy buena película que se entrelaza en el conflicto histórico de Irlanda, en el conflicto histórico de las dos Irlandas, de Inglaterra, y por supuesto de todo lo que ha causado dicha guerra entre el IRA. En este caso el IRA, que ha tenido varias secesiones, una de ellas el IRA provisional, y por supuesto los lealistas, sobre todo en la zona de Ulster. Dos personas muy cercanas, y en este caso Danny Flynn, protagonizado de una forma espectacular con un múltiple ganador de premios Oscars, como lo es Daniel Day-Lewis, es un preso, o un expreso, en todo caso, que acaba de salir de la prisión luego de estar cercano a este grupo independentista y católico, y por otra parte el regreso al mundo del boxeo y cómo se entrelaza este mundo con las pugnas, en este caso políticas, sociales y económicas, con el IRA. Todo lo que está entretejido en esta película, Mario, es lo difícil que es ser neutral en países, ser ni de un lado ni del otro. Hay que tomar decisiones, hay que tomar posiciones, y sobre todo no es poco cuando no solo está la religión entre católicos y protestantes, sino también la política y la fidelidad a su gente. No vale la pena contar más porque nos terminamos tirando la película para todos aquellos que la quieran ver, pero recomendada, y para mí de muy buena manera está entre las mejores películas de nuestra selección. Número 9. Cacciatela via! 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 Pesi medio massimi. 3 riprese di 3 minuti l'una. Tra i pugili. Parondi per la Lombardia. Y en la posición número 9, aquí estoy de pie, como se debe, ante la maestría del maravilloso Luchino Visconti, el mismo hombre de Obsesión, el mismo hombre del Gato Pardo, Burt Lancaster, y aquí una de esas tremendas producciones muy largas, sí, 170 minutos de duración, de 1960, Rocco y sus hermanos, con uno de esos actores inmortales, Alain Delon. Y Jorge, yo creo que al igual que México, que usted lo nombraba, al igual que los Estados Unidos, el Reino Unido, Italia también es un país que respira boxeo. Sí, es un país, Mario, muy interesante lo que usted dice, porque es un país con un pasado mucho mejor que el presente que vive en el boxeo. Italia, que tuvo a Nino Benvenuti, que fue un magnífico boxeador, peleó con Carlos Monzón, perdiendo el título en aquella pelea que tuvo el entrenador de Monzón, diciendo vaya usted y pone nocaut a ese hombre. Y por otra parte, otros que han venido después, Angelo Jacopucci, que falleció en una pelea
ante Alan Minter, otro de los grandes boxeadores italianos. Y si venimos un poco más para acá, Giovanni Parisi, campeón olímpico que peleó incluso con Oscar de la Hoya y falleció hace algunos años en un accidente de tráfico. Italia es un país que tiene un gran pasado boxístico, pero que probablemente le cuesta mucho seguir sacando campeones. Eso sí, los de antaño fueron muy recordados. Y esta película, Mario, que trata la emigración y la emigración dentro de un mismo país, del sur pobre italiano al rico norte, en este caso en Milán, de los problemas de integración y por supuesto cómo el boxeo termina siendo el vehículo de vida para Rocco y sus hermanos. Y Jorge, una cosa también es ese blanco y negro, apelando a ese neorrealismo italiano. Ese es el neorrealismo italiano el que nos presenta esta película. Y Alain Delon. Sí, por supuesto. Delon, muy cercano a Carlos Monzón, muy amigo de Carlos Monzón. ¿Cómo así? ¿Era? Monte Carlo, cuando Uy, Montecarlo, esa sí no la sabía. Sí, señor. Era muy amigo de Carlos Monzón y era promotor de boxeo. Alain Delon estuvo en las peleas, si no estoy mal, en las dos peleas contra Valdés. Estuvo allí, en el Luis XIII de Mónaco. Y además, Mario, pues teniendo en cuenta que Carlos Monzón, siendo uno de los mejores, si no el mejor peso mediano de todos los tiempos, hizo una sola pelea en Estados Unidos, peleó por todo el mundo, pero hay que decir que su destino ideal nunca fue Norteamérica. Alain Delon, un hombre muy cercano, promotor, amante de los carros de carreras, de los caballos y, como le decíamos, muy cercano a Carlos Monzón y fanático del boxeo. Y otro dato adicional, dos mujeres de ensueño, Annie Girardot y la hermosa Claudia Cardinale. Ay, Dios mío, qué mujeres las de esa época. Número 8. ¿Te dijeron cuándo podrás salir? ¿Te dijeron cuándo podrás volver? No lo saben aún, DJ. Podría ser un mes. Podrían ser 6 meses. Llegamos al lugar número 8 con una película que, si bien tiene poco boxeo, casi en su tramo final, The Champ de 1979, dirigida por el recientemente fallecido maestro Franco Sefirelli, con la presencia de John Boyd, la hermosa Faye Dunaway, y una historia, Jorge, que el que no llore en el tramo final es que de verdad no tiene sentimientos. Sí, una película muy buena del gran Franco Sefirelli, como usted lo decía, no gira en torno al boxeo, no es su principal argumento, no es el eje temático de esta película, pero sí vale la pena hablar del boxeo en esta película porque hace parte de la crianza, de cómo cría a su hijo, el pequeño TJ, y además pues de cómo lucha para obtener la custodia de este, además de la vida dura, de los padecimientos que tiene por culpa de su padre, que es adicto al juego y al alcohol. Una buena película, me parece que debe estar donde está, y por supuesto no es una película que gira en torno al boxeo, sí toca el tema del noble arte. Número 7. You really believe you killed Dundee, don't you? With this hand, I killed him. Yeah, you really believe that? Well, let me tell you something. You couldn't kill anybody unless you had a gun. What you mean? Just what I said. You can't punch. You're a fake. You never hurt anyone. I punched, they go boom, 26 men. Every one of them. Llegamos a la posición número 7 de nuestro conteo y siempre lo he dicho, lo dije en el programa pasado, que cuando escucho esta voz parece que estuviera escuchando una sinfonía clásica. The Harder They Fall, o como se conoció en algunos países esta película protagonizada por el gran Humphrey Bogart, Más dura será la caída, acompañado de otro monstruo de la actuación, el señor Rod Steiger, ganador del premio Oscar de la Academia en esta película de 1956, Jorge, donde aparecía un boxeador suramericano, el Toro Moreno. Toro Moreno, Mario, boxeador argentino, y Humphrey Bogart, bueno, sobra decir más, ese nombre habla por sí solo, ganador del Oscar en 1951 con The African Queen, y esta película que entremezcla el soborno, la maldad, la codicia, porque el Toro Moreno es un tipo bastante malo para pelear, carente de habilidades, pero con una talla magnífica. El pugilar, sí, pero con una talla imponente y con, digamos, muchísima voluntad, pero esa voluntad no la puede suplir con talento porque no lo tiene, no tiene ese fuego interno para poder ser boxeador, y como un periodista deportivo, en este caso Humphrey Bogart, que interpreta a Eddie Willis, pues lucha por promover la carrera, por llevarlo a la cima, más allá de que toda
esa construcción de su camino a la cima sea a punta de fraudes, de sobornos y de triquiñuelas. Pero además después, como Tasha Humphrey Bogart tendrá que ayudarlo a levantarse y se convierte en un personaje benéfico, no echa y no deja solo al toro, sino que además hace lo posible para que en medio de su desgracia no se quede sin un peso. Y me gusta mucho, Jorge, que esta película, al igual que esa de Ali, de The Greatest de 1977, muestra que uno de los elementos o de las vías de publicidad de los boxeadores eran los buses, ¿no? Este tenía un bus con la figura del mismo Toro Moreno que recorría las calles, incluso de Chicago. Sí, las calles de Chicago, y además lo decíamos, Mario, pues ahí está, creo que mezclado y mostrado un poco del arraigo que ya tenía el boxeo argentino en el mundo. En 1956, hace muchísimos años, apenas después de la Segunda Guerra Mundial, 11 años después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, pero además de cómo se promocionaban las peleas en ese momento, cómo se arreglaban los combates y por supuesto el soborno, que nunca ha estado lejos del boxeo y por supuesto todavía sigue dando de qué hablar. Lo vimos hace no mucho contra La Mole Moli, Fabio La Mole Moli, boxeador argentino además, peso pesado frente a uno de los hermanos Klitschko, en una pelea que uno no entiende cómo fue noqueado porque no parece recibir ningún golpe, sin embargo se tira al piso, parece que más por miedo que por los golpes. Y la última de ellas, no exenta de polémica, la pelea entre Sergey Kovalev y Saúl El Canelo Álvarez, un knockout que para muchos es por lo menos sospechoso en la forma en la que cae el ruso tras ser golpeado por el Canelo Álvarez, que le dio el título mundial de las 175 libras de la OMB. The Harder They Fall, o Más Dura Será la Caída, de 1956. Número 6. Dick Eklund tiene visita. Dicky, tienes una visita. Ganaste muchas peleas, Mick. Qué bien. ¿Eso ya lo sabías? Alice y los demás te lo contaron. Quería decírtelo de frente y en persona. Tengo un nuevo equipo. Mike O'Keefe es mi entrenador. Llegamos a la posición número 6 con una película del año 2010, The Fighter, o El Luchador. Y dentro de nuestros combates, nuestras peleas desde los argumentos con Jorge Morales, pues esta película ha estado ahí en el centro del ring. Esta producción de David O. Russell, inspirada en hechos reales, con el gran Christian Bale y con Mark Wahlberg, Jorge. Sí, para mí es un peliculón, Mario, es de lo mejor que se ha hecho biográficamente en el boxeo. Usted lo dijo, esto ha sido un tema de combate, de pugilato para usted y para mí, pero yo destaco varias cosas, y es que Mickey Ward fue uno de los grandes boxeadores de inicio de este siglo XXI, protagonizó aquella famosísima trilogía con Arturo Gatti, el malogrado peleador italiano que emigró a Canadá, que peleó con Floyd Mayweather, que protagonizó peleas durísimas y que además pues tenía un corazón increíble, no le cabía en el pecho el corazón. Protagonizó 3 peleas muy interesantes ante Irish Ward, como es el nombre de Mark Wahlberg, o del verdadero Mickey Ward, y la interpretación de su hermano por parte de Christian Bale me parece sobresaliente y superlativa. Una muy buena película de boxeo, donde además vuelvo a decir lo mismo que habíamos dicho en Southpaw, y es que las escenas de combate me parece que están bien logradas, que son bien hechas, que son verosímiles, y que además pues no se nota que muchas veces veo que los directores de cine no ven boxeo, porque cuando usted ve que una persona está con la guardia baja y le pegan 14 gachos y sigue de pie, pues eso nunca pasa en una pelea de boxeo, independientemente de que su rival sea noqueador o no. Una muy buena película, y por supuesto me quedo con la actuación de Christian Bale como un adicto a las drogas. Esta película también prueba lo que usted había dicho antes de Lewis, y es lo polifacético que es. Pues para mí Christian Bale también es un magnífico polifacético, el hombre galés, que no solo puede ser Batman, no solo puede ser un maquinista de tren, sino que también puede ser un adicto a las drogas ligado al boxeo. Pero Jorge, ahí esa película finalmente sí deja tan claro esa envidia por parte de Dicky frente a su hermano Mickey, o esto es simplemente pues parte de lo que hizo David O. Russell como director, o sí existía esa envidia. Pues yo creo que esa envidia existía, Mario, y por supuesto la codicia de pegarse a una persona que tiene tanto éxito como su hermano, y su hermano que además es muy, muy noble, no es un tipo que va a enfrentar a sus familiares, que prefiere que todos ganen con lo que él gana antes que pararse. Pero sí es cierto que Dick Eklund
tuvo muchas polémicas siendo hermano de Iris Ward, y me parece que en esta película queda retratada esa polémica y esa tirantez, ese oportunismo y esa envidia que le tenía Dickie Eklund a Iris Ward. Número 5. Vinny era el mejor, el campeón mundial de peso mediano, cuando un brutal accidente lo dejó a milímetros de una parálisis completa. Con el lugar número 5 del año 2016, Bleed for This, o Sacrificio de Leyenda, como se conoció en algunos países, muestra este largometraje una historia de vida, una historia de superación como ninguna otra. Creo que no encuentro otra tan devastadora como esta producción, interpretada por un actor muy gran actor, que es Miles Teller, en compañía de Aaron Eckhart, que se manda un papelazo en la historia del demonio de Tasmania. Jorge. Una muy buena película, Mario. Me quedo con otras escenas. Siempre me gusta hablar de las escenas que para mí son creíbles, que son muy reales. Y hay una parte en la que se habla, o más bien se muestra aquel accidente que casi acaba con la carrera de Vinny Paz. Un choque que es increíble, Mario. Lo real que parece ese choque de frente es impresionante. Vinny Paciencia, que lo muestran perdiendo frente a Roger Mayweather, el tío y exentrenador de Floyd Mayweather, que falleció hace poco y que perdió el título ante Derby Pineda, el colombiano. Después lo muestran cómo sube de las 140 libras, la misma categoría de Pambelé, los 63 kilos, hasta los medianos, y cómo sube a pelear en una pelea muy interesante ante un francés que curiosamente uno piensa que va a ser mucho más dura, pero traerá otro camino esa pelea. Por supuesto, protagonizó peleas muy interesantes ante Loreto Garza, ante Greg Hogan, el mismo que peleó ante Julio César Chávez en el Estadio Azteca en 1993 ante 132,000 personas, ante uno de los míticos como lo es ante el Macho Camacho. Una muy buena historia, una buena historia de vida, y lo que usted dice, me quedo con la actuación de Eckhart haciendo de Kevin Rooney, que hasta 1988 fue entrenador de Mike Tyson, fue el segundo de Cus D'Amato, y luego de ser despedido por Mike Tyson, pues vendría lo más duro para Iron, cayendo ante Buster Douglas en 1990. Después lo demandó Kevin Rooney a Tyson y le ganó una demanda por la nada despreciable suma de $4 millones por ser despedido de forma injusta y sin argumentos. Número 4. No puedes hacerlo y lo sabes. Lo sé, padre. Usted no sabe cómo la encontré, lo difícil que fue entrenarla. Otros boxeadores hacen lo que uno les dice que hagan. Y ella preguntaba por qué esto y por qué lo otro, y luego lo hacía a su manera. Número 4, 2004, ganadora del Oscar de la Academia en su año a Mejor Producción, $1 Million Baby, o Golpes del Destino, como se presentó en Colombia, una película de Clint Eastwood que uno no sabe qué es, si mejor director o mejor actor, y aquí una inmensa, la preciosa Hilary Swank, en una película, Jorge, donde nuevamente las mujeres son protagonistas, pero vaya película esta tan devastadora. Mario, no hay muchas películas con un final más trágico que esta, ¿no? Sí. Una película, pues además que usted lo dice, Clint Eastwood, que hace de actor y director, magnífico papel hace de Clint Eastwood, y bueno, hay que decir que está además, ahí verá cómo le va una película que suma 4 Oscars, y además pues con un Clint Eastwood sobresaliente, ya verá cómo lo hace de actor y de director. Cuenta con otro mítico del cine como lo es Morgan Freeman, y se basa en el guion escrito por Paul Hoggis, una película, Mario, donde volvemos, es que a veces somos reticentes a reconocerlo, pero sigue siendo un deporte machista, incluso hoy, donde las mujeres ya pueden pelear y pueden ser campeonas del mundo. Pues en ese momento muestra otra vez ese problema que tienen las mujeres, la realidad y la reticencia que tienen los hombres, la incomodidad de que las mujeres se calcen los guantes, se pongan los guantes en sus manos y empiecen a pelear, pero sobre todo un final increíblemente trágico para una película magnífica, con una extraordinaria actuación y dirección de Clint Eastwood, así como de Hilary Swank y también de Morgan Freeman. Número 3. Can I buy a cup of coffee? Yeah, let's go get some coffee. So, why haven't you been training?
Llegamos a la posición número 3 con una excelsa película de 1972, Fat City. Se conoció en algunos países como Ciudad Dorada, una película de uno de mis directores favoritos, John Huston. Usted lo nombraba hace poco, Jorge, con La Reina Africana. También hizo El honor de los Prizzi. Qué gran director. Y una película que en una entrevista que tuve, Jorge, con el director del Piedra, que usted también la nombraba recientemente, Rafael Martínez, dice que esta fue una de sus grandes influencias, esta historia con Stacy Keach y con Jeff Bridges, que muestra ese lado triste del boxeo, que no todo es gloria, no todo es fama, también se sufre y muchísimo. Y además las penas de amor, ¿no? Otra cosa muy interesante que también trata esta película, el guayabo amoroso de Billy Tully y cómo el boxeo pues lo ayuda a subir y a salir adelante más allá de lo que le cuesta, de lo que sufre. Los combates con la nariz rota, creo que es en el primer combate, si no recuerdo mal, y cómo usted tiene que sufrir. No todo es glamour, no todo es al salir con el brazo alzado y celebrar, no todo es estar rodeado de mujeres bonitas y de celebridades, sino también todo lo que hay que sufrir, no solo mental, sino físicamente, para poder llegar al pináculo en el boxeo. Y por supuesto de las malas pagas, lo habíamos hablado en otras películas. Todo el mundo cree que esto le pagan miles y cientos de miles de dólares a cualquier boxeador. Pues no, esos son los de arriba. Los de abajo pelean apenas por unos cientos de dólares, unos cientos de miles de pesos en nuestro país, y muchas veces mal preparados, sin exámenes médicos exhaustivos y por supuesto sin la preparación adecuada. Y aquí leyendo un dato de por qué el título de esta película, Fat City, pues dicen aquí en este artículo, Jorge, que es una expresión de la jerga boxística que quiere decir paraíso en la tierra. Qué película impresionante la que se mandó John Huston, Fat City, Ciudad Dorada, de 1972. Número 2. En esta esquina, el sensacional luchador peso pesado de Fort Benning, Georgia. Y en el lugar número 2, una película que tiene un trasfondo político y social maravilloso, del año 2005, Cinderella Man, del gran Ron Howard, protagonizada magistralmente por Russell Crowe en compañía de Renée Zellweger, ambos ganadores del Oscar de la Academia, el maestro Paul Giamatti, y otro de esos grandes nombres del boxeo, Jorge, que uno escucha y sabe que fue uno de esos grandes pegadores de toda la historia del boxeo. Sí, señor, la historia de James Braddock, Cinderella Man, personificado muy bien, en este caso por Russell Crowe, otro actor que ya hemos visto que es capaz de hacer de todo y le ha ido muy bien en las películas, sobre todo de acción. Magnífico boxeador como lo fue James Braddock, que peleó desde los pesos medianos hasta los pesos pesados. Cinderella Man tuvo peleas espectaculares, una de ellas con uno de los hombres que habíamos hablado en las primeras películas. Jack Dempsey también peleó contra Max Baer, el hombre que fue campeón mundial de los pesos pesados y que también incursionó en la actuación. Por supuesto, una película muy buena que trata sobre uno de los grandes boxeadores del siglo XX y que además hizo tremenda subida de peso, como le decíamos, desde las 160 libras los pesos medianos hasta los pesos pesados, la categoría reina en el boxeo. Número 1. ¡Hey, Vicky! ¡Vicky! ¡Vicky! Hola, Joe. ¿Cómo has estado? Bien, ¿tú qué te has hecho? Ah, nada bueno. ¿Qué haces aquí? ¿Es tu auto? No, es de mi hermano. ¿Conoces a mi hermano? No, ¿es él? Sí. ¿Y quieres conocerlo? Llegamos a la posición número 1, 1980, blanco y negro, esa secuencia inicial es de una experticia cinematográfica sin precedentes. Martin Scorsese de la mano de Robert De Niro y de Joe Pesci y pues Jake LaMotta. Jorge, no hay discusión creo que en esto, y es la mejor película del boxeo que jamás se ha hecho en la historia del séptimo arte. No puedo estar en desacuerdo con usted, con Jake LaMotta, uno de los campeones más longevos del boxeo mundial. Falleció hace muy poco, Mario. Acaba de fallecer en el año 2017 a los 95 años. Había videos de él hace muy pocos años haciendo lo que en el boxeo se llama sombra. Peleó 6
oportunidades con el mejor de todos los tiempos, con Sugar Ray Robinson. Protagonizó peleas espectaculares contra Marcel Cerdan, que además, recordemos, fue el esposo de Edith Piaf, ha sido el mejor boxeador francés de todos los tiempos y falleció en un accidente aéreo. Una pelea también muy interesante, conocido la masacre de San Valentín. Para mí la pelea más interesante frente a Sugar Ray Robinson, y también hay que decir que tuvo una de sus últimas peleas frente a Johnny Prizzi, venció a Kid McCoy y finalmente se retiró frente a Billy Kilgore. Película magnífica que relata los celos, los problemas familiares, el apetito, no solo sexual, sino de distinta índole, de Jake LaMotta, y me quedo con el papel que hace uno de mis actores favoritos, como lo es Joe Pesci. Y un hombre difícil también, ¿no? Un temperamento muy, muy fuerte el de Jake LaMotta. Un tipo muy complicado, muy difícil de llevar, y también, pues creo que eso muestra mucho la película, Mario. Lo difícil que se hace para su familia lidiar con él debido a sus distintos problemas, pero además creo que la actuación de De Niro es épica, Mario. Yo le digo, me gusta mucho Joe Pesci como actor, sobre todo con sus películas de mafia. Mucha gente aquí lo recuerda por Mi Pobre Angelito, pero lo que hizo Pesci fue espectacular. Así que la mejor película que se ha hecho para mí del boxeo, la biografía de uno de los grandes campeones que tuvo el boxeo estadounidense, otro de los descendientes de italianos, como lo habíamos hablado antes, con Rocky Marciano, con muchísimos campeones estadounidenses que tuvieron sus orígenes en la bota itálica. La mejor película de boxeo que se ha hecho, una estelar actuación de Robert De Niro, de Joe Pesci, y ni hablar de la dirección de Martin Scorsese. No solo en los rankings de boxeo está como una de las mejores, sino además en cualquier disciplina está como una de las mejores películas. Ganó 2 premios Oscar, si no me falla, Mario, con mejor actor y después con mejor montaje por con la persona que se lo ganó, que fue Thelma Schoonmaker. Bueno, Jorge, llegamos con Raging Bull de 1980 al final de este top 40 de las películas del boxeo, y de nuevo le agradezco y me siento honrado de haberlo tenido aquí en este programa hablando de boxeo, aprendiendo a su lado, y espero, como usted lo dijo, le compro esa promesa de tenerlo aquí haciendo otros tops de otros temas de este maravilloso mundo del cine. Jorge, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Mario, muchísimas gracias, muy amable por invitarme, por supuesto pendiente volver a hacer este programa con usted. Para mí ha sido un gusto y un honor madrugar para hacer de película Caracol. Espero que a los oyentes les haya gustado esta lista, más allá de que estén de acuerdo con nuestras apreciaciones o no, y por supuesto con nuestro ranking.